nosotros en el tiempo en este último año? Pues nos hemos basado en la data. Nosotros humildemente decimos que somos una redacción orientada a la data. Tenemos una integración con el Departamento de Inteligencia del Negocio, Business Intelligence, y con producto para segmentar la información, para crear clústeres de información. Uno de los principales retos es tratar de conectarnos con el público femenino. Durante los últimos 20 años de operación digital en el tiempo, venimos viendo cómo las cifras nos muestran que nosotros llegamos de una manera mayoritaria a la población masculina, pero nos cuesta mucho llegar a la población femenina. Entonces, en esa búsqueda de narrativas, las redactoras y editoras de la redacción, porque me han pedido que por favor no les diga chicas, porque es un lenguaje que no es incluyente y que no está bien, pero nuestras editoras y redactoras crearon este formato que se llama Degeneradas, por fin hablamos nosotras, que ha tenido un éxito inusitado, al cual celebramos desde la dirección hasta todos los departamentos de nuestro equipo. Ellas hablan de los temas que nosotros no podemos seleccionar, no tenemos la visión, no tenemos la experiencia, por supuesto, y ha sido un compromiso total del equipo. Algunas de las editoras y redactoras ya dejaron la redacción porque recibieron ofertas de trabajo en otras instituciones, en otros medios o en gabinetes de prensa de instituciones, pero ellas se mantienen conectadas en la producción de este contenido. Tiene este singular nombre que en la indexación de Google funciona muy bien, pero es un formato que nosotros celebramos y que nos ha ayudado a acercarnos mucho más en términos demográficos a las audiencias femeninas. Hemos tratado también de hacer la transmisión a través de Facebook Live para conectarnos mucho más. Los resultados ahí están por verse todavía, pero en materia de podcasting ha funcionado muy bien. Este también, que es un tema recurrente, El Tiempo, pues es un periódico de línea tradicional, es un periódico institucional al que le costaba trabajo hablar sobre un tema tan común como es el sexo. Los primeros intentos o ejercicios que hicimos en el pasado fue a través de una columnista que se llama Esther. La columna se llama Sexo con Esther, una columna que se publica los domingos y que en sus primeras ediciones marcaba muy bien en términos de alcance y en términos de tiempo de permanencia de los lectores, pero ya nos planteamos el reto de migrar este formato de sexo a un formato mucho más digital como es el podcast. Y ahí nos apoyamos en el experto de un sexólogo, Ezequiel, un sexólogo de la Argentina, que lo hace muy bien y se ha rodeado de un equipo de redactores y editores del diario, que en algunas ocasiones tienen sus comentarios un poco fuertes y picantes, pero que guarda la línea editorial y ha tenido muy buena aceptación en términos de las plataformas por las cuales nosotros estamos distribuyendo este tipo de contenido. Sexo en tu oído es un podcast que recomendamos muchísimo para que ustedes lo puedan analizar y de pronto sacar conclusiones o derivar productos para sus mercados locales. Trastornos de ciudad es una idea que nace como producto de todo el estrés y todo el tipo de enfermedades mentales que hemos vivido producto del encierro, del producto de las restricciones que se ordenaron en Colombia y en la mayoría de países del mundo para tratar de mitigar el impacto del COVID-19. Nosotros desde la sección de Bogotá tenemos a una subeditora que todos los viernes publica información sobre salud mental en la ciudad y vimos a través de la data cómo estos temas crecían en interés. Cada vez que se entregaba una serie de temas de salud mental en la edición metropolitana del periódico, vimos estos resultados y eso nos llevó a crear Trastornos de Ciudad, un podcast que le habla a todas aquellas personas que están experimentando algún tipo de estrés, de depresión, algún tipo de neurosis por estar enclaustrados en sus casas, por no poder interactuar de manera normal con sus familiares y con sus amigos, por no poder ir a un trabajo y compartir con sus compañeros. Y los resultados en términos no solamente de alcance y
eh, tener engagement con este formato, sino en términos de responsabilidad social empresarial para el tiempo. Ha sido muy importante el tener contenidos que sean útiles para una sociedad que necesita muchas respuestas, necesita muchas ayudas de parte de nosotros. Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado, que es una expresión muy colombiana, pues es el típico formato de debate. Nosotros hemos querido traer el debate que de pronto dejó de verse en términos presenciales en el Congreso, en el Parlamento colombiano, en términos de partidos políticos, y lo encapsulamos, si se me permiten la expresión, en un podcast para invitar a los principales políticos del país, las principales figuras. Ahí hubo un criterio de selección también basado en la data de cuáles son aquellas figuras políticas que tienen una mayor tracción en las redes sociales, que tienen mayores interacciones en sus cuentas personales de Facebook, de Twitter, de Instagram, y con base en el histórico tanto nuestro como en el histórico de ellos, como personajes, como marcas personales digitales, se seleccionan los invitados y los traemos a este podcast que es realizado enteramente por el equipo de política. Es un equipo que en un 80% puedo decir es senior, son editores que llevan varios años de experiencia en nuestra plantilla. De hecho, algunos de ellos están próximos ya a pensionarse, a jubilarse, y han aceptado este reto de construir nuevas narrativas, de vincularse a este cambio digital. Informe reservado, realizado por Marta Soto, una de las periodistas más reputadas del país. Ella es la editora de la unidad investigativa de El Tiempo, que es una sección que todos los domingos marca un éxito no solo en términos de alcance, sino en términos de conversión. La mayoría de los artículos que produce la unidad de investigaciones de El Tiempo están cerrados, están cerrados y solamente están activos para los suscriptores dentro del modelo de muro de pago o paywall que El Tiempo inició en octubre del año pasado. Y ella, pues, siguiendo un poco los informes de industria que nosotros leemos de manera permanentemente, sobre todo un informe que se publicó o que publicó el INMA en el 2018, el Blueprint sobre el programa de suscripciones digitales alrededor del mundo. Ese informe, en el capítulo quinto, habla de que la exclusividad y los temas de investigación y denuncia son un muy buen driver para el tema de conversiones digitales. Entonces, utilizando toda esa información, lo que hicimos fue tratemos de ofrecerles a los suscriptores digitales del Tiempo 3 podcasts. Uno es Informe Reservado, el otro es W6, que yo lo desarrollo todos los viernes, y un podcast literario sobre autores. El más exitoso es Informe Reservado. Tengo que decir que W6 no le está yendo muy bien, vamos a replantearlo, o si no, como ocurre con todos los productos del tiempo que no funcionan, hay que evolucionar, pivotear y generar otro tipo de información. Pero Informe Reservado, como les digo, tiene ese carácter exclusivo que demandan las audiencias para ratificar que hay una propuesta de valor lo suficientemente buena para pagar por el contenido. Y por supuesto, tenemos este podcast de Fútbol Red, que es una vertical de Casa Editorial del Tiempo, dedicada exclusivamente a temas de fútbol y otros deportes. Es un podcast que dirige Jenny Gámez, la editora deportiva, y que recoge algo de la agenda de deportes, emulando un poco pues, todos estos podcasts que ya hemos visto en otros mercados, como en la Argentina o también en Brasil. Ahora, en cuanto a la narrativa de video, pues tengo que contarles que el tema de COVID no ha desaparecido, ha sido el principal para nosotros. Tenemos la fortuna de contar con este primer personaje que aparece aquí en el slide, en este primer cuadro, el doctor Carlos Fernando, editor de salud. Carlos Fernando es médico de profesión, es un médico especializado en temas de dolor y hace algunos años, yo le decía en la edición pasada a Ricardo Trotti que nosotros construimos una academia en el tiempo. Bueno, pues el doctor Carlos Fernando decidió hacer parte de esa academia, él se inscribió en la Escuela de Periodismo de El Tiempo hace muchos años y decidió convertirse en reportero
especialista en salud, hoy es el editor de salud, y durante todo el COVID-19 nos ha podido ofrecer una experiencia diaria de cómo evoluciona el tema de las vacunas, cómo evoluciona el tema de la enfermedad, los picos, la explicación de todas aquellas variantes que asustan al mundo, y ha sido, por supuesto, de un éxito inusitado, sorprendente para todos nosotros. Este tema del streaming se va a mantener, como ustedes lo van a ver en un siguiente slide que ya les voy a presentar. También todo el tema de tensión social que vivimos en Colombia a raíz de las marchas, que en su momento estuvieron presentes en Chile, también estuvieron presentes en Perú, en otros países del continente, pues nosotros aprovechamos la coyuntura de estos picos informativos para crear un programa de análisis que se llama Redacción en Línea y que está a cargo de este señor que aparece aquí en este cuadro, Eduard Soto, que es editor de la Mesa Central, porque dentro de esa academia que nosotros creamos en el tiempo, también nos hemos preocupado por decirles a los jóvenes talentos que los senior, los que ya llevan varios años en la organización, también quieren vincularse, también quieren estar en estos nuevos formatos, en estas nuevas narrativas, y las quieren liderar para que ellos vean a través del ejemplo que es posible, es factible, es divertido y es necesario. Y en formatos de cultura y entretenimiento, toda la sección de cultura que nosotros teníamos, de recomendaciones de fin de semana, sobre todo durante tiempos de pandemia que tuvimos mucho más espacio en casa, pues creamos los llamados formatos verticales, o desarrollamos mejor los formatos verticales, con un público muy joven, aquí con talento joven, Mariana Gómez Gutiérrez, quien hace parte de nuestro equipo digital joven, con muy buenos resultados. Y también planteamos una evolución de todas aquellas notas que aparecían en el cuadernillo de cultura del tiempo. Hoy lo migramos muy bien si hacemos el match con los cuadros del Reuters Institute de, bueno, ¿qué estamos haciendo para tratar de alcanzar a esas audiencias jóvenes en Instagram, en TikTok? Este es un ejemplo de los intentos y experimentos que nosotros hacemos en la redacción para conectarnos con ellos, y los números, las métricas correspondientes tanto a Instagram como a TikTok nos han arrojado buenos resultados. En tres datos, es un explicativo, es un explainer muy en línea con lo que nos han dicho los últimos reportes de tenemos que explicar lo que Eduardo Tesla le estaba diciendo de ese espacio, esa necesidad que tienen las audiencias de obtener información verificada, de obtener información totalmente contrastada, de calidad, relevante y necesaria. En tres datos es un formato que empezó el subdirector de la unidad de video, Julián Espinosa, y lo hizo muy como yo lo estoy realizando ahora en casa con una lámpara que ustedes no ven, que me está ayudando en términos de iluminación. Él lo hizo también desde su apartamento, con una lámpara muy sencilla, con unos elementos de utilizar muy bien el móvil y con sus conocimientos de edición. Y durante todo el encierro que tuvimos, todas las medidas de restricción, él estuvo haciendo estos explainers y lo sigue haciendo, basado pues un poco en todo este tema de ser muy ingeniosos y ser muy recursivos. No podía ir a la redacción por las luces o por los equipos sofisticados que tenía antes del COVID-19, entonces lo aprovechó o lo hizo muy bien desde su casa. No tenía tampoco el dron que tenían o que los amigos de O Globo utilizaron durante las entrevistas que desarrollaron en las terrazas y balcones de los personajes. Así que Julián le tocó con las uñas, como decimos, muy misionero, muy de discipulado, y lo logró de manera exitosa. El Cine y Yo, un formato que buscaba promocionar no solamente las películas de algunos competidores, sino el propio canal que tiene el tiempo, que se llama El Tiempo Live, de invitar a algunos personajes de películas colombianas y de otras series, y al mismo tiempo invitarlos durante el fin de semana a que se conectaran con la programación que nosotros estábamos desarrollando en esa OTT que logramos desarrollar en medio de la pandemia. Y este ejemplo que me gusta muchísimo y que está relacionado ya con el tema del relacionamiento directo con las audiencias. Este es un producto que está orientado solamente para los suscriptores del tiempo,
a ellos se les envía una invitación para que se tomen un café con nosotros. Por eso se llama Un Café con el Tiempo y lo hacemos el último jueves de cada mes. Ya llevamos 3 ediciones, la próxima edición es con el editor de deportes y vamos a hablar de cómo va a ser la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos que empezaron hoy en Tokio. La idea es que a través del contenido cerrado enviamos la invitación, los suscriptores de El Tiempo se inscriben y tienen la promesa, la oferta de que pueden preguntarle al editor temas de manera directa. Hacemos un streaming, en este caso lo hicimos con Marta Soto, la editora de la unidad de investigaciones, y se inscribieron más o menos unas 100 personas, participaron solamente 40. Esto pues en términos de números puede ser muy poco para algunos de ustedes que tienen mercados mucho más grandes que el colombiano, pero en términos de fidelización es importante. Tener 40 personas le da un carácter un poco más íntimo, la probabilidad de participación es mucho mayor y confiamos, digamos, en el que el boca a boca nos ayude a reforzar esa idea de que los suscriptores del Tiempo están viviendo una experiencia diferente, una experiencia única, que los estamos consentiendo, que los estamos incluyendo dentro de la operación y que tienen, digamos, el privilegio de hablar con un editor, una labor que de pronto, o una opción que no tenían en el pasado. Los resultados, pues se los compartiré después de la tercera y cuarta edición, pero la idea es que este formato al final invite no solamente a un editor a compartir con los suscriptores, sino a un influencer, a una estrella de la música, a un cantante famoso o a un futbolista y venderlo u ofrecerlo mejor como un tipo de privilegio para los suscriptores dentro del ciclo de relacionamiento con este segmento de los stakeholders que es muy importante para nosotros. Este es el gráfico que quería decirles antes de terminar. Las narrativas que se quedan y las que vienen, pues el informe del Reuters dice que pues los formatos de TikTok pues van a evolucionar mucho más, el formato de video corto. Aquí tenemos dos competidores que les decía, que aparecieron con mucha fuerza en los más recientes eventos deportivos. Hay que ver ahora cómo están en los Olímpicos. TikTok y Quite. Lo que a mí me llama la atención es, Ricardo, es que estos dos competidores, Ricardo y colegas, están pagando por ver. O sea, nosotros estamos en un esquema, luchando en la mayoría de nuestros mercados, de pedirles a los lectores que paguen por ver a nuestro contenido. TikTok y Quite entraron en la lógica hace varios meses de pagarles a los usuarios de sus plataformas a través de un sistema de bonos de pagarles por el tiempo de permanencia. ¿Usted está aquí viendo videos? Bueno, pues yo lo voy a compensar en términos de permanencia, de fidelidad. Eso crea un motivador externo muy fuerte para nosotros como industria. Y vuelvo a los gráficos iniciales que les mostré del Reuters de cómo se nos escapan esas audiencias jóvenes. Si estas audiencias jóvenes crecen con ese estímulo externo, con ese motivador externo de que a mí me pagan por ver y no yo pago por ver, pues la ecuación cambia completamente para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder? Quizás con algo más de gamification, algo más de reconocimiento para los lectores. Recuerdo alguna vez que, no sé si fue The Economist que creó el Knowledge Builder, una especie de puntaje o millaje que le daban a los lectores por cada nota que consumían o leían, y ese sistema de puntuación les ofrecía cierto tipo de fidelización con sus audiencias. No sé, ahí dejo ese interrogante. La industria, nosotros, este es un reporte que se publicó recientemente en uno de los newsletters que usualmente me llegan, en el que los medios de Estados Unidos creen que pues, van a seguir experimentando con los formatos de streaming, que creo que la mayoría de nosotros lo va a hacer. Mientras nosotros, como medios maduros, estamos pensando de pronto en el streaming, es muy factible que nuestras audiencias jóvenes estén siendo fidelizadas por ese tipo de iniciativas. Entonces, creo que hay que buscar un balance exacto entre esta fórmula y esta fórmula que nos puede servir por 3, 4, 5 años más
pero quizás en esos 5 años la ecuación haya cambiado totalmente. Puede que me esté equivocando, puede que no, pero es un tema que no podemos perder de vista. ¿No? Recuerden ustedes este libro de la doctora Mary Aiken, Los ciberefectos de Cyber Effects, que habla mucho de ese uso que hacen algunas plataformas como estas del carácter impulsivo de nuestros jóvenes, de nuestras sociedades, para manejar el engagement y la construcción de hábitos muy fuertes. Ese tipo de temas también no pueden desaparecer de nuestras salas de redacción y tenemos que no solamente aliarnos con los científicos de data, sino con los ciberpsicólogos para tratar de conectarnos con estas jóvenes audiencias que cada vez son más difíciles para nosotros. Y sumado a este tema de la economía de la atención que mencioné al comenzar la presentación, de cómo cada vez es más difícil para nosotros el luchar contra el bounce rate, la tasa de rebote, contra el tiempo de permanencia. Recuerden estos ejercicios que hacen The Economist y también el ejercicio que hace The Financial Times de cambiar las métricas de frequency, presence y volume o active users, que es el nuevo foco de métricas que tenemos que seguir y cómo tenemos que luchar con este tipo de comportamientos en nuestras sociedades que nos plantean nuevos desafíos para todos, más allá del efecto de la pandemia. Así que